Bienvenidos al presente vídeo en la cual abordaremos el tema de la redacción académica y los estilos de redacción de las normas APA en relación a la última edición. Definiremos, para empezar, lo que es la redacción académica. La redacción académica, o llamado también redacción científica, consiste en la redacción de un documento, de una investigación estructurada, escrita por la comunidad científica. El objetivo de la redacción académica es la creación de un conocimiento mediante la revisión bibliográfica respecto a un determinado tema. Las diferencias entre la redacción académica y la redacción diaria. Fundamentalmente cuatro diferencias. La primera, la evidencia. La redacción académica está basada en una evidencia científica, mientras la redacción cotidiana, la redacción diaria, no necesariamente tiene esas bases científicas. La estructura, segunda diferencia. La redacción académica tiene una estructura ordenada, mientras la redacción cotidiana no necesariamente cumple con este requisito. La tercera diferencia, la audiencia. La audiencia que va a estar dirigido todo conocimiento, la redacción científica, redacción académica, está dirigido a una comunidad científica, universitarios, profesionales, académicos, etc. Y la última diferencia es que la redacción académica está basada en una revisión sistemática, revisión de bibliografía, es decir, el tema es producto de una investigación, de una revisión. A partir de ello, ¿qué son las normas APA? Las normas APA son un conjunto de orientaciones y directrices propuestas por la Asociación Americana de Psicología para asegurar una presentación clara, consistente, específica, ordenada de una investigación. Se ocupa de la uniformidad de elementos como las citas bibliográficas, las referencias, los encabezados, las puntuaciones, las abreviaciones, etc. A partir de ello, es importante determinar las diferencias de las normas APA de la última edición respecto a la anterior edición. No nos olvidemos las normas APA. Primera cuestión, las normas APA se van actualizando periódicamente y a partir de ello, que a la actualidad se han publicado siete ediciones. La primera edición se ha publicado allá por los años 1920, hace 100 años exactamente, posterior a la Primera Guerra Mundial. A partir de ello se han actualizado, se han publicado 7 versiones. La última edición ha sido publicado en el año 2020, el año pasado. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de la última edición respecto a la anterior? Veremos seis diferencias que tiene para ir precisando. La primera diferencia, existen más fuentes, existen más tipos de letras. En la sexta edición solo se hablaba de dos tipos de letras. En la última edición existen más posibilidades. Tenemos 5 tipos de letras que el autor, en función al tipo de documento que quiere elaborar, lo irá utilizando.
La segunda diferencia, se elimina la ubicación geográfica de la editorial. Ya no es necesario incluir las referencias de lugar. La tercera diferencia, se elimina el recuperado. En la sexta edición, cuando se utilizaba material del Internet, se incorporaba el término de recuperado y posteriormente se incluía el link del material de donde se ha recuperado. Entonces, en la última edición ya no es necesario el término de recuperado. La cuarta diferencia, se elimina la etiqueta DOI. ¿Qué es el DOI? El DOI es la numeración que se asigna a una revista científica. Es como el carnet de identidad. Y por lo tanto, cuando hacemos referencias, cuando hacemos citas, es muy importante que podamos hacer notar esta numeración. Y por lo tanto, en esos casos se utiliza. Entonces, en la sexta edición se incorporaba primero con el término de DOI, mientras en la actualidad, en la séptima edición, se coloca el URL correspondiente con el doi.org, es decir, toda la numeración y el link completo. Como lo podemos apreciar en el ejemplo que lo estamos presentando. La quinta diferencia. La quinta diferencia, se elimina el formato plataforma o dispositivo en los libros electrónicos. Debemos recordar que los libros electrónicos, todos los libros electrónicos tienen una plataforma, y en la sexta edición se hacía notar de qué plataforma estamos sacando, qué plataforma estamos utilizando. Y a partir de ello, en la última edición, pues prácticamente se elimina lo que es la plataforma. La sexta diferencia, se incluyen hasta 20 autores en las citas de referencias. No nos olvidemos, en la sexta edición solo se incluía 6 hasta 7 autores, y posteriormente se colocaba lo que es puntos suspensivos y el último autor. Un aspecto importante en la última edición es que se pueden incluir o se ha incluido hasta 20 autores. En ese caso, también es importante, a medida que vamos redactando el informe o el documento, la cita en el texto para trabajos con 3 o más autores ahora se puede acortar desde la primera cita. Es decir, podemos, cuando son 10 autores, en la citación no es necesario colocar los 10 autores, sino el primer autor, punto y el término et al. ¿Sí? Pero en la referenciación, al final del documento, debemos colocar los 10 autores. Ese aspecto es muy importante a tomar en cuenta. Aquí, entre paréntesis, entre comillas, una aclaración. La diferencia entre citación y la referenciación. La citación es cuando utilizamos en el marco teórico, en la elaboración del documento, las citas, sean citas directas o sean citas indirectas. Mientras la referenciación es el listado de libros que hemos utilizado en la investigación. Y este listado de libros va al final de la investigación con el título o el subtítulo de referencias. Ahora bien, las normas APA y la redacción académica. Veremos algunas orientaciones para utilizar de manera adecuada las normas APA en nuestras
investigaciones. Primera cuestión, la portada. Todos los trabajos tienen una carátula, tienen una portada, y por lo tanto las normas APA dan algunas orientaciones, sugerencias respecto a lo que es la portada y la carátula. Toda carátula debe tener un título, debe tener un autor, debe tener la afiliación o la institución, y debe tener, por supuesto, el año o la fecha. Aquí una aclaración. En el caso de las investigaciones, las instituciones, las universidades, las carreras, tienen su propia reglamentación, y por lo tanto, en la reglamentación ya está establecido algunos parámetros y algunos requisitos para la carátula y la portada. Siendo así, debemos tomar en cuenta también esas reglamentaciones. Eso en relación a la portada. En relación a la referenciación, la lista de referencias que va al final del documento. Se inicia en una página nueva, es decir, toda la referencia debe necesariamente iniciar con una nueva página. La hoja, por supuesto, debe iniciar con el subtítulo de referencias. La primera letra, por supuesto, mayúscula. La lista de referencias completa debe estar en interlineado a doble espacio. Todas las referencias deben tener una sangría de 0.5 pulgadas, lo que llamamos, debe tener, todas las referencias debe estar con una sangría francesa, así también se lo llama. Y un aspecto fundamental, todo trabajo citado debe encontrarse en la referenciación. Esos elementos es muy importante a tomar en cuenta a la hora de elaborar nuestras referencias. Ahora bien, las citas, cuando utilizamos las citas bibliográficas, las citas dentro de nuestro trabajo, existen dos tipos de citas fundamentalmente: citas directas y citas indirectas. A continuación vamos a puntualizar esos aspectos. Las citas directas. Además, aquí hay una puntualización. Dos tipos de citaciones: menos de 40 palabras y más de 40 palabras. Las citaciones que tienen menos de 40 palabras se debe redactar de manera cosida, en texto. Mientras, cuando son mayores a 40 palabras, debe estar en bloque, en texto, con una sangría en la parte izquierda, ¿no? Fundamentalmente por lo menos de unos 2 centímetros. Vayamos explicando. Las citas cortas, menos de 40 palabras. Aquí podemos utilizar dos tipos existen dos formas de citar: la cita parentética y la cita narrativa. ¿Qué es una cita parentética? Es una cita donde los datos del autor va al final de la cita, del bloque o del texto. Y la cita narrativa es que a medida que vamos redactando, a medida que vamos elaborando, podemos incluirlas, el autor, el año y la página, como podemos apreciar en los ejemplos que lo estamos manejando. Eso es las citas directas, menos de 40 palabras. ¿Qué pasa si son más de 40 palabras? De igual manera, si son citas parentéticas, menos de 40 palabras más de 40 palabras, va en bloque, con un espacio, con una sangría en la parte izquierda del documento. Y decimos cita parentética porque los datos del autor, el año y la página va al final del bloque, al final de la cita. La cita narrativa, más de 40 palabras, ¿no es cierto? La cita narrativa se caracteriza por que el autor va redactando y haciendo mención a la medida que redacta lo que es el autor y el año y la página.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de una cita más de 40 palabras, pero de tipo narrativo. Las citas indirectas. De igual manera, en las citas indirectas podemos utilizar la cita parentética y la cita de tipo narrativo. Al igual que lo podemos ver en el ejemplo que lo estamos manejando. Ahora bien, es importante tomar en cuenta algunos otros documentos, de qué manera se citan y cómo debe estar referenciado. Las comunicaciones personales, las entrevistas. Muchas veces es importante incluir en una investigación alguna entrevista que lo hemos realizado. En ese caso se debe colocar el nombre y el apellido, ¿no es cierto? La inicial y el apellido, comunicación personal, que significa entrevista, y la fecha de entrevista, ¿no es cierto? Fundamentalmente la cita debe incluir las iniciales y el apellido del comunicador, del entrevistado, y la fecha más exacta posible según el formato que se puede percibir en el ejemplo que estamos manejando. Los libros y obras de referencia. En esos casos debe estar el autor, el año, la fecha, el título. Siempre el título en la referenciación debe ir de manera cursiva. La editorial y al final el DOI, si la tiene. Fundamentalmente todos los artículos científicos cuentan con esta numeración. Siguiendo con los libros y obras de referencia, ¿qué pasa cuando utilizamos un audiolibro? De igual manera debemos citar el autor, el año, el título del libro, debe estar el nombre del narrador, entre paréntesis cuadrado debe estar audiolibro y posteriormente la plataforma donde está el material. Y entre paréntesis debemos incluir cuándo ha sido publicado, en qué año el original. Finalmente colocamos lo que es el link donde podemos encontrar el material. Lo mismo pasa cuando utilizamos diccionarios, tesauros o enciclopedias, ¿no? El nombre de la obra, año, el título, la edición y, si existe y si es necesario, el link donde está el material. Las entradas de fuente de referencia, es decir, cuando utilizamos del internet, de igual manera debe estar incluido como está en el ejemplo. Las Wikipedias, de igual manera, debe estar el título, la fecha y el link de donde está disponible la Wikipedia. Los informes o de literatura gris. Literatura gris se la denomina aquella documentación que no necesariamente tiene un autor, sino es de una institución o de un grupo de personas. En esta parte están, por ejemplo, los informes de agencias, de ONGs, que son propiedad de la institución. Entonces, cuando el documento no indica los autores individuales, se incluye el nombre de la organización, ¿sí? Se incluye el nombre de la organización en la posición del autor. De igual manera, en las becas y comunicados de prensa, ¿no? En las becas debe estar la institución, porque generalmente las becas son dadas por instituciones y no a nivel individual. Y en el comunicados de prensa lo mismo pasa. Debe estar incluido la institución, la fecha, el tipo de comunicado, ¿no es cierto? Y entre paréntesis cuadrado colocamos comunicado de prensa. Y finalmente, si está
colgado en el internet necesariamente, debe ir en el link, ¿no es cierto? Las conferencias y presentaciones, un aspecto fundamental, importante a tomar en cuenta. Muchos investigadores, fundamentalmente en las universidades, muchas veces se pasa por alto, es decir, no se toma en cuenta en nuestras citas ni en nuestras referencias, las presentaciones, las conferencias, las ponencias, y debemos citar. ¿Cómo debemos citar? El autor, la fecha, el título y la fuente, como lo podemos ver en el ejemplo. Las tesis, de igual manera, muchas veces cuando uno revisa trabajos de tesis, se encuentra con partes, párrafos, citas copiadas de otras tesis, pero sin embargo no son referenciados ni citados adecuadamente. Y por lo tanto es necesario citar el autor, el año, el título de la tesis y la fuente. Pero ¿qué pasa si la tesis no está publicada? Entonces, en ese caso, cuando la tesis no ha sido publicado, se indica en paréntesis cuadrados, tesis de maestría, licenciatura, doctorado, de acuerdo al caso, no publicada, ¿cierto? Y de acuerdo, tiene que estar de acuerdo al formato que está en el ejemplo. Las fuentes no publicadas muchas veces, a medida que vamos investigando, necesitamos citar fuentes que aún no han sido publicados, sean manuscritos, artículos, pero es importante y es necesario citarlos. Debe estar el autor, el año, el título y la fuente, ¿no es cierto? La descripción será manuscrito, es decir, no publicado, artículo no publicado, si el texto está únicamente en poder del autor. Manuscrito presentado para la publicación si este artículo está en proceso de edición o preparación editorial. Medios audiovisuales, de igual manera debemos citarlos. Los videos, mapas, diapositivas, los podcasts, entre otros elementos materiales necesariamente requieren de ser citados de manera adecuada. Los videos en YouTube muchas veces trabajamos con estos videos, el autor, la fecha en la que ha sido subido el material, el título y el link donde encontramos el link, la liga del material. Cuando utilizamos mapas, de igual manera, la institución, quién es el autor del mapa, el año, el título del mapa y el link donde podamos encontrar. Las diapositivas, muchas veces hay diapositivas en línea, pero se utiliza, pero no se cita de manera adecuada. Por lo tanto, debemos necesariamente citar esos materiales. ¿Cómo citamos una diapositiva? El autor, el nombre, la fecha que ha sido subido al internet o a la internet, el título del material, entre paréntesis cuadrados, presentación de diapositivas y el link donde encontramos o donde podemos encontrar el material. De igual manera, trabajamos cuando utilizamos los podcasts, ¿no es cierto? Que generalmente en estos últimos tiempos se han dado y se han publicado con mucha frecuencia. Los medios en línea, redes sociales, los Twitter, que es necesariamente deben ser publicados, ¿no es cierto? ¿Y cómo publicamos estos medios en línea? El autor, la fecha, el título. ¿Qué pasa cuando un contenido, cuando una publicación no tiene título? Se coloca como título las primeras 20 letras. El sitio donde está alojado puede ser el Instagram, el Facebook, WhatsApp,
entre otros, y consultado en la fecha tantos. Pero si existe el link, solo colocamos el link y ya no es necesario colocar el término de consultado en fecha. Las páginas web de igual manera deben ser citados: autor, fecha, título de contenido, sitio, y si no está en el sitio colgado, debe estar consultado y la fecha, como podemos ver en los ejemplos en nuestras láminas. Las referencias legales, ¿no es cierto? Las referencias legales generalmente son las normativas, los códigos, pero que deben ser citados adecuadamente. El autor o editor es el organismo que decreta la norma, ¿no es cierto? El código, la fecha, día del mes, el nombre completo de la norma y la fuente, la publicación donde se aloja. En el caso de Bolivia, las publicaciones se alojan en la Gaceta Oficial del Ministerio de Gobierno, y por lo tanto en la fuente debemos incluir esos aspectos. Algunos componentes básicos ya para ir concluyendo esta presentación. Los cuadros, componentes básicos de una tabla en este caso. Debe ir el título, antes la numeración de la tabla, el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo y la nota o la fuente de la tabla. Cuando utilizamos gráficas, figuras, ¿no es cierto?, tortas, de igual manera debe estar el título de la figura, número de la figura, título de la figura, de la ilustración, la imagen y la fuente del cuadro, de la figura o de la ilustración. Aspectos complementarios a tomar en cuenta cuando utilizamos las normas APA. Los márgenes deben estar 2.54. Cada párrafo debe iniciar con una sangría de 5 espacios. Los márgenes, puede variar, a menos que cada institución, o en las instituciones o en las carreras, muchas veces para el empastado, ahí ya en la reglamentación ya especifica cómo debe estar los márgenes, y en esos casos puede variar. Pues mientras no haya, pues debemos mantener este formato. Papel tamaño carta, tipo de letra Times 12, y también hay otras opciones. Esto variará dependiendo del tipo de documento que presentamos, el espacio interlineado, márgenes interlineados, sangría, dato antes ya decíamos 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Para concluir, es muy importante tomar en cuenta todas estas orientaciones, directrices a la hora de redactar nuestros documentos, nuestros informes de investigación, de modo que se constituya en un nuevo conocimiento, cumpliendo con todos los requisitos que especifican las normas de redacción.